La directora de Registros Públicos, la doctora Lourdes González, a quien por supuesto le agradecemos muchísimo el tiempo y la posibilidad de compartir información. Doctora, gracias por atendernos antes que nada. Muy buenas tardes para ustedes, un gusto. Buenas tardes, doctora. Doctora, antes Muy que buenas tardes. estábamos siguiendo sus redes. Tengo entendido que usted hizo algunas publicaciones concretamente en Twitter, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué se puede decir con respecto a esta propiedad? En base a todos los documentos, de hecho, lo que usted ya había socializado es el decreto firmado, tengo entendido, en aquel entonces por el presidente Luis Ángel González Macri, incluso, ¿verdad? Sí, resulta que esta es una finca bastante extensa, lo cual trae aparejado una serie de confusión. Yo creo que en los mismos legisladores por los que lo he escuchado en estos días no tienen un acabado conocimiento de lo que es la finca. Y bueno, es propio que es así porque en el registro es donde nosotros hacemos los estudios de todos los títulos, ¿verdad? Uh-huh. La cuestión es que este inmueble es adquirido por el Estado paraguayo para el Ministerio de Defensa en el año 91. Estaba compuesto por 5 fincas que fueron unificadas en esta 916 con unos 9.100 y tantas hectáreas. Y luego empieza a partir del 2001 en realidad a tener movimiento en el sentido de desprendimientos de superficies. Uno de ellos se produce por ley justamente en el año 2001, luego este decreto del año 2002, que en realidad fueron 2 decretos firmados por González Macri, el presidente de ese entonces, Uh-huh. en un mismo año. Y a lo que hacíamos referencia es que muy posiblemente este decreto Doctora, ¿nos escuchás ahí? Nosotros perdimos La la comunicación, comunicación o sea, te escuchamos muy bajo, se doctora. entrecortó. Hola, doctora. Bueno, ahí parece que sí, definitivamente ya se cortó Ya la... se cortó. Hola. Sí, Doctora, ahí ahí la te escuchamos escuchamos otra nuevamente, vez. doctora, Ok. disculpe. Uh-huh. Dice la gente, no, pero si ya está el decreto, no, porque ya conformamos mesa de trabajo con el INDER, no, porque una confusión muy grande en la gente, y resulta que los decretos de desafectación son actos administrativos que requieren de una formalidad para realmente se transfiera la propiedad, y esa formalidad es la escritura pública. Entonces, en ese decreto se establece que tenía que, de las hectáreas que se iban a transferir al Ministerio de Agricultura y Ganadería para el IDR, tenía que hacerse un informe pericial previo, un plan de colonización, digamos, del IBR, y luego la escritura pública. Acá lo que pasó es que estamos a 19 años y no tenemos referencia alguna sobre la escritura pública que debió realizarse. Y de ahí yo creo que todos los años o algunas autoridades del IBR creyeron de que ese inmueble ya estaba dentro del patrimonio del IBR, o bueno, ese tipo de confusiones que trajeron, como digo, esta confusión, pero que para nosotros no tiene mayor duda de que el resto de lo que queda de superficie en esta finca sigue siendo de propiedad del Ministerio de Defensa. Estamos hablando de menos de 9.100 hectáreas, entonces, doctora. Claro, sí, eso ya se transfirió, mira, más o menos 300.000 hectáreas, más o menos, 300 hectáreas más o menos Sí. ya están transferidas al municipio de Villa Ayes, por ejemplo. Ajá. Otra gran porción se transfirió al Ministerio de Educación y Culto. Y así fueron transfiriéndose superficie, y más o menos aproximadamente 189 hectáreas es lo que queda de resto de esta propiedad, de las cuales se pretendía ahora desafectar 131 hectáreas, según lo que tenemos por referencia en la prensa, porque en realidad yo no tuve acceso al proyecto de ley, ¿verdad? O a la ley, porque todavía, bueno, en realidad todavía no está promulgada.
Pero si se hace la localización, estamos hablando precisamente del área en donde están situadas estas viviendas ya y esta residencia o en realidad todas estos condominios, ¿verdad? Sí, por lo que nosotros pudimos detectar del estudio que hicimos en el registro, yo siempre soy respetuosa de las competencias Sí, y en ese sentido el registro trabaja con títulos. Ahora, quien ubica los inmuebles es el Servicio Nacional de Catastro, ¿verdad? claro. Entonces, nosotros en los planos que tenemos de la finca detectamos que ese resto que queda a nombre del Ministerio de Defensa de las originales 9.000 y tantas hectáreas es donde se ubican estos inmuebles. Es una superficie mucho mayor que, vuelvo a decir, de lo que se pretendía desafectar, pero es la ubicación que presuntamente están ubicadas estas viviendas. Ujú. Doctora, se llegó a mencionar que parte de estas propiedades habrían sido cedidas por el INDER. ¿Qué tan cierto? O sea, ¿se tiene constancia de que el INDER haya intervenido en este tipo bueno, estas tierras en realidad, en esta zona? Bueno, por lo que nosotros tenemos en la finca, nosotros no tenemos nada de eso. Ujú. Y por otro lado, he escuchado al presidente del INDER decir de que ellos tampoco tienen documentación alguna, salvo algunos relevamientos iniciales de censo que se hicieron en la zona por administraciones anteriores, de las cuales textualmente decía el presidente del INDER, solamente se pudo hallar un certificado de ocupación que se proporcionó a uno de los que viven en la zona, ¿verdad? Los demás realmente tenemos que esperar el 13 de octubre, que es la fecha que fijó el juez, para ver qué documentación tuvieron esta gente. Claro, claro. Pero, a ver, ahora bien, evidentemente estas tierras están todavía a nombre del Estado paraguayo, o sea, pertenecen al Estado paraguayo, doctora, evidentemente. Sí, sí, es así. Nosotros, como te digo, nos sustentamos los títulos y si no fuera cierto eso, ya hubiera surgido, vuelvo a decir, la Ujú. escritura pública Sí, por la cual eso se le haya claro. transferido al MAC y al IDR. Ujú. Pero ya, vuelvo a decir, el propio presidente del INDER dice que ellos no tienen ninguna documentación. Claro. Incluso haciendo la salvedad de que la directora se refiere al IBR, ya hoy Hoy INDER, Inder. ¿verdad? Ujú. Y bueno, Exacto. de hecho, como describía, 19 años pasaron y esa situación en ningún momento se pudo haber legitimado. Entonces, por lo menos, en base a lo que ustedes tienen y a los datos que manejan las actuales autoridades del INDER, doctora. Lo que pasa que acá yo creo que hay mucha confusión de por medio porque así como una ley de expropiación siendo ley, solamente lo que hace es declarar un derecho y no transferir la propiedad. La misma confusión se da con estos decretos de desafectación. Vuelvo a repetir, los decretos de desafectación son actos administrativos. Ujú. No transfieren la propiedad de los bienes, que solamente se da a través de la escritura pública. Lo mismo ocurre cuando se expropia una propiedad, que hasta tanto no se paga al dueño, se indemnice y se otorgue la escritura pública del dueño de una propiedad privada al Estado, esa expropiación en letra muerta. Te quedas con una linda declaración legal, pero no tenés el dominio. Entonces, Claro. ese tipo de cuestiones son las que ocurren y que traen toda una confusión en la gente. Claro, ahora doctora, usted decía que el 13 de octubre, ya incluso respetando las instancias, cree que van a conocer los detalles concretamente de los documentos que puedan o presentarse o recabarse, pero de todos modos podemos nosotros sacar nuestra conclusión. Ante registros públicos no se hizo ningún documento ni transferencia de manera oficial. No, en absoluto. Nosotros no tenemos esas constancias, vuelvo a decir, hemos hecho un estudio completo de las transferencias formalizadas en forma, en la forma legal establecida, en la cual no están ningún título que se haya pedido a estas personas particulares y tampoco al INDER.
Doctora, hace unos minutos nos llegó la información de que ya en el marco de esta acción preparatoria de diligencias, un juicio civil que ya inició en la Procuraduría General de la República, el juez en lo civil José Villalba ha remitido oficios a Catastro, a la Dirección General de Registros Públicos de la Municipalidad de Villa Ayes y también a la ANDE. Pero en este caso la consulta en cuestión es si es que la Dirección de Registros Públicos efectivamente esto ya llegó y si es que ya se respondió eventualmente, si es que esto ya se hizo en el transcurso de la mañana, porque la información recién ahora la conocemos. Mira, yo no... Doctora, se volvió a ir la comunicación. No sé qué tal nos escuchás a nosotros. Hola. Hola, doctora. Bueno, parece que ahí se fue ya directamente la comunicación. Ahora ya sí, es definitivo. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, doctora. Sí, les decía yo que para mí es difícil decirles, confirmarles esa información, porque supongo que el juez nos enviará vía electrónica y al registro ingresan por día 2.000 oficios electrónicos. Y ingresan hasta las 5 de la tarde, de manera que recién mañana voy a saber si ingresó algo sobre la finca. De todas maneras, nosotros ya tenemos el estudio hecho, así que va a ser una cosa muy rápida que la contestación quede del registro. Yo creo que nosotros ya tenemos hecho la primicia, acaba de alguna forma de confirmarnos de que efectivamente no hay ningún documento o escritura pública que certifique lo que estas personas están pretendiendo en torno a estas 131 hectáreas definitivamente que son propiedad del Ministerio de Defensa. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, la paciencia, incluso porque nos estuvo haciendo acá el aguante con la comunicación telefónica, pero gracias por las explicaciones. Es un gusto y a la orden siempre. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Y escuchábamos también así a la directora de Registros Públicos, la doctora Lourdes González, hablándonos acerca de esto, Lucas. Sí. No tienen el título, dice. No tienen el título. Y ¿Qué será que van a presentar? Vos sabés que ahora me intriga más. ¿Qué clase de documentos es el que van a exponer? Porque ellos hablaron del INDER. Todavía no existía en aquel entonces el INDER cuando se hizo la primera transferencia. Eran 9.100 hectáreas, Lucas. Se fue recortando esto. Se hicieron los correspondientes actos administrativos para ceder su parte al municipio, decía. Hablaba también de instituciones educativas o a través del Ministerio de Educación que accedieron al mismo beneficio, y ahí ya tenés una buena porción de recorte. Pero lo que finalmente pretendían ellos hasta casi encubrir eran 131 hectáreas de un remanente de 189 hectáreas, entonces, que ya está en poder de estos ocupantes VIP.